26. Gloria al Señor. 26, versículo. Voy a leer el versículo 1 y el versículo 15. Por favor, acompáñenme en ese texto. Cuando lo tenga, dice amén. Amén, hermano. Dice así la palabra del Señor. Después hubo hambre en la tierra, además de la primera hambre que hubo en los días de Abraham. Y se fue Isaac a Abimelech, rey de los filisteos, en Gerar. Vaya conmigo al versículo 15. Y todos los pozos que habían abierto los criados de Abraham, su padre, en sus días, los filisteos los habían cegado, los habían cerrado y llenado de tierra. Dejémoslo hasta ahí. Hasta ahí vamos a dejarlo por un momento la lectura. Yo quiero hablarle esta noche de los pozos de Dios en la vida del creyente. Y es interesante esta historia por varias razones. Primero, nos da a conocer y nos da a entender cómo muchas cosas de nuestro pasado, de nuestros padres, se pueden repetir en nuestras vidas. Porque lo que estoy contándole es casi la historia idéntica de lo que está sucediendo con Isaac, pero que ya le había sucedido a Abraham años atrás. Resulta que en la tierra hubo una gran hambre, en la tierra conocida, en el Asia de ese tiempo. Había habido una gran hambre y Abraham se fue hacia la tierra de Gerar, donde Abimelech reinaba. Y en ese tiempo, por la tierra, tuvo que moverse. Y en esa ocasión, Abraham hace aquello que en la Biblia está y dice que llamó a su esposa como que fuera su hermana. Porque tuvo miedo, dice. Parece que Sarita era muy bonita, muy linda, muy especial. Y entonces Abraham tuvo temor porque dijo: si yo digo que es mi esposa, los hombres me van a querer matar por quitarme a Sara. Pero en ese error también resulta que casi se la llevan también. Porque el rey de Gerar, como él oyó que era la hermana, entonces la tomó como por esposa. Pero resulta que la noche en que se la llevó, Dios le habló al rey y le dijo: si tocas a esa mujer, te vas a morir. Date por hombre muerto. Fíjese. Y entonces inmediatamente el día siguiente la regresó y dijo: no, yo no la he tocado. Y tuvo que pagarle a Abraham para que la recibiera. Y bueno, así dice la Biblia, fue vindicada. Pero resulta que años después, cuando Isaac ya está grande, hubo una segunda hambre, dice el versículo 1, como la primera vez, como en los días de Abraham, dice el capítulo 15, verso 1. Esta es la segunda. Y Isaac hace exactamente lo mismo. En el hambre corre hacia la tierra de Gerar y ahora él empieza a decir que su esposa es su hermana. Bueno, hasta ahí le dejo el cuento, usted lo ve en la Biblia. Aleluya. Lo que me interesa es dos cosas de esta historia. Número uno, que hay cosas de nuestro pasado, de nuestros padres, que se pueden repetir en nuestra vida. Eso es importante. Número uno. Número dos, resulta que cuando Isaac llega, en esa misma tierra, Abraham había abierto muchos pozos de agua. Usted entenderá
que en la tierra de Israel o en esa tierra, tener un pozo de agua es como tener un pozo de petróleo. Aleluya. Tener un pozo de agua es, hermano, símbolo de abundancia, símbolo de prosperidad, símbolo de vida. Tener pozo de agua. Pero cuando Isaac regresa a ese mismo lugar donde Abraham había abierto pozos, resulta que los pozos están enterrados, porque los filisteos los habían llenado de tierra. Y esto nos da una segunda enseñanza. Número uno, lo que a veces nuestros padres hicieron puede afectar nuestra vida en el futuro y se puede repetir, a menos que el Dios de los cielos pueda romper esa herencia en nuestra vida. Pero número dos, resulta que ser hijo de un hombre de fe como Abraham no significa que nosotros no tengamos que tener nuestra propia experiencia. Isaac era hijo de un hombre de fe. Abraham es considerado el padre de la fe. Pero Isaac tenía que tener su propia experiencia. El haber nacido en una cuna cristiana, el haber tenido padres de fe, no significa que ya tenemos todo hecho en la vida. Significa que esa fe que nuestros padres tuvieron nos puede servir de ejemplo. Pero los hijos tienen que tener su propia experiencia con Dios. ¿Cuántos me están entendiendo? Entonces viene y resulta que Isaac regresa al mismo lugar, pero los pozos están cerrados. Y esta es la parte que me interesa, porque no importa cuánta bendición haya recibido Abraham. Abraham se hizo muy rico en ese lugar. Pero no importa cuánta riqueza y cuánta bendición haya tenido Abraham, Isaac tuvo que empezar de nuevo. Y tuvo que abrir pozos para bendición de su vida. Amén, hermanos. Y entonces esto nos enseña un detalle que yo quiero que usted vea. Los pozos que Abraham abrió, los tuvo que reabrir Isaac. Eso quiere decir, hermano, que mire, yo no sé si usted va a estar de acuerdo conmigo, pero ¿cuántos creyentes hemos visto nosotros en el camino espiritual que comenzaron, por ejemplo, con gran bendición en su vida, pero que de repente sus pozos están cerrados? El enemigo ha logrado. Note que quien lo cerró no fue Abraham, quien lo cerró no fue Isaac. Quien lo cerró fueron los filisteos. Y los filisteos en la Biblia simbolizan a los enemigos del pueblo de Dios. Ahora, el enemigo del pueblo de Dios no es físico, es espiritual. La Biblia dice que el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Y si usted y yo no tenemos una vida espiritual estable y sólida, el enemigo puede tapar cualquier pozo de bendición que Dios le haya abierto, que usted haya tenido. Es muy normal que cuando uno conoce a Jesucristo empieza una relación de amor con Dios, una relación de servicio, una relación de búsqueda de Dios, pero no se ha dado cuenta que después de un tiempo mucha gente, no todos, pero mucha gente, en lugar de que su relación con Dios siga creciendo, en lugar de eso empieza a menguar, porque los pozos se empiezan a cerrar. ¿Cómo los cierra el diablo? Con muchas formas. Los cierra con falta de fe, los cierra con desánimo, los cierra con pruebas, con problemas, los puede cerrar de mucha manera. Y es nuestra responsabilidad, oiga esto, es nuestra responsabilidad mantener los pozos de Dios abiertos para nuestra vida. ¿Se acuerda usted que la Biblia dice, hablando del Espíritu Santo, dice, y de vuestro interior, dice, correrán, ¿qué dice, hermano? Ríos de agua viva. ¿Qué significa eso? Que usted tiene adentro de usted un pozo vivo.
Y ese pozo vivo es el Espíritu Santo. Y ese pozo vivo hace que el agua de Dios, la vida de Dios, la prosperidad de Dios, la bendición de Dios se mueva en su interior. Porque ya nacimos de nuevo. Nos abrieron un pozo de vida. Pero esta noche yo quiero que usted medite si sus pozos están abiertos o están cerrados. El enemigo los puede haber cerrado con dudas, los puede haber cerrado por desánimo, los puede haber cerrado de muchas maneras. Y es nuestra responsabilidad, como Isaac, volverlos a abrir. ¿Cómo se hace esto? Bueno, eso es lo que quiero tratar de explicarle esta noche. Acompáñenme a la escritura, por favor. Génesis capítulo 26, en el versículo 18 al 20, está ahí el inicio del trabajo de Isaac en volver a abrir los pozos. ¿Lo tiene? 26:18 dice: y volvió a abrir Isaac los pozos de agua que habían abierto en los días de Abraham, su padre, y que los filisteos habían cegado después de la muerte de Abraham. Y los llamó por los nombres que su padre los había llamado. Pero cuando los siervos de Isaac cavaron en el valle y hallaron allí un pozo de agua, ¿qué dice, hermano? Agua viva, oiga, agua viva. Los pastores de Gerar riñeron con los pastores de Isaac diciendo: el agua es nuestra. Por eso llamó el nombre del pozo Esek, porque habían altercado con él. Primer pozo. Hay por lo menos 4 pozos que Isaac abre. Y el primer pozo es este. Note por favor que son exactamente los mismos pozos que Abraham había abierto. Pozos de bendición, pero que ahora están cerrados. Y en primer lugar, fíjese, hermano, que Esek es traducido de 2 formas. La primera es que es traducido como un altercado por la situación de los pastores de Isaac y de los pastores de Abimelech. Pero otra traducción dice que Esek significa en ocuparse y esforzarse en algo. Y esta es la parte que me interesa. Oiga esto. Cuando uno viene a Cristo, por supuesto que se le abrió un gran pozo de vida, el agua de vida en Cristo Jesús. Pero porque ese pozo esté abierto, no significa que ya terminó nuestra carrera. No significa que ya tenemos todo hecho en la vida. Significa que a partir de ahí comienza una carrera para el cristiano. Una carrera en la que debe de esforzarse y ocuparse en que el agua de vida esté corriendo en nuestras vidas. Sin embargo, vuelvo a repetir esto: muchos creyentes, hermano, se cruzan de brazos, se sientan en la vida y piensan que hasta ahí llegaba la carrera del cristianismo, pero no es así. La carrera del cristianismo comienza con recibir a Cristo en el corazón, y de ahí hacia adelante, como le dijo Pablo a Timoteo, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Esa palabra esforzarse es exactamente la traducción de ese: ocuparse y esforzarse. Ya usted y yo somos cristianos. ¿Qué hacemos ahora? ¿Nos cruzamos de brazos y nos sentamos, o nos esforzamos en que el agua de vida permanezca abierta? Porque si no nos esforzamos en eso, entonces va a venir el diablo, entonces va a venir el enemigo y nos va a estorbar y nos va a querer cerrar el pozo. Déjeme hacerle una pregunta: ¿cuánto se está esforzando usted en su relación con Dios? Porque así se mantiene abierto el pozo. Es cierto, la gracia de Dios es grande y la misericordia mucho más todavía, pero eso no significa que usted y yo debemos cruzarnos de brazos. Significa
que nos han dado un regalo valioso. Como dice Hebreo, ay de vosotros si descuidamos un don tan grande, una salvación tan grande. Como dando a entender, no podemos descuidarla. No podemos como menospreciarla o ser negligente en eso. No, tenemos que esforzarnos y ocuparnos en la bendita palabra de Dios, en nuestra relación con Dios, de tal manera que nuestra vida crezca en el Señor. Yo creo que todos hemos visto cómo cuando los niños están pequeños, cómo de alguna manera los esforzamos para que aprendan algo nuevo. Cada día tienen que aprender algo nuevo. En la escuela los enviamos ¿para qué? Para que aprendan algo nuevo. ¿Para qué? Para que estén preparados. ¿Para qué? Para la vida aquí en la tierra. A la iglesia o en la casa del Señor o en la casa donde nos ocupamos en las cosas de Dios, no lo estamos preparando solamente para la vida terrenal, lo estamos preparando para la vida eterna. ¿A cuántos Dios nos está preparando para la vida eterna? Entonces, lo que tenemos que hacer es, número uno, tenemos que ocuparnos. El primer pozo del creyente simboliza esfuerzo, ocupación en las cosas de Dios. Si queremos que el río de vida siga fluyendo en nosotros, no permitamos que nada ni nadie nos nos eche tierra para tapar ese pozo. Mantengámoslo vivo. Yo no sé si usted ha tenido la experiencia, bueno, quizás no, pero de meterse en un pozo. ¿Alguno ha tenido una experiencia de meterse en un pozo? ¿Sí? Uno. ¿Alguien más lo han metido en un pozo? Dos. Bueno, con dos, tres por ahí. El hermano sabe meterse en pozo. Yo recuerdo, porque trabaja en cosas así. Yo recuerdo que tenía cerca de 12 años cuando en una ciudad donde mi papá vivía no había agua potable, era a través de pozos. Y entonces nos ponían a sacar agua, a llenar barriles, a llenar lo que allá en El Salvador le llamamos pilas de agua. Pero resulta que un día o cada cierto tiempo hay que limpiar el pozo, porque de alguna manera el pozo empieza a sacar más tierra, y hay un momento en que cuando uno quiere sacar agua, el agua que sale va con mucha tierra. Entonces hay que meterse a limpiarlo. Y mis hermanos, como ya estaban más grandes, los mandaron a hacer otra cosa y a mí me metieron en el pozo. Vos no pesás, me dijeron en ese tiempo. Así que subite al balde, era un balde grande, subite en el balde y te vamos a bajar. Y por supuesto me bajaron con cositas para pala y cosas para poder limpiar. Mire, yo tenía 12 años, metido en un pozo donde apenas se miraba la luz, oscuro, no había tales de lámpara ni nada de eso. Entonces según yo lo limpié, pero yo en 2 minutos había terminado, porque yo me quería salir de ahí, quería salirme. Ya estuvo, grité para que me sacaran. Me dijeron, no, seguí limpiando. Allá al tiempo me sacaron. Y por supuesto, después de haber limpiado, no queda rápidamente el agua limpia, porque tiene que asentarse todo. Y después de ciertas horas, entonces el agua empieza a salir limpia. Fíjense. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que si el diablo nos ha echado tierra, tenemos que aprender a limpiarnos en Dios. Y la Biblia dice, si alguno ha pecado, ¿qué dice la Biblia, hermano? Abogado tenemos para con el Padre, a Cristo el justo. ¿Qué quiere decir eso?
que constantemente, hermano, cuando usted y yo pecamos, ¿qué es lo que está haciendo? Nuestro pozo se llena de tierra. Cuando usted y yo desobedecemos a Dios, nuestro pozo se ensucia. Cuando usted y yo, hermano, desobedecemos al Señor y hacemos las cosas que no le agradan, nuestro pozo se está enterrando. Y necesitamos que alguien, no nosotros mismos limpiarnos, porque nosotros no podemos, pero hay uno que murió en la cruz del Calvario para poder limpiar nuestra vida con su sangre, y se llama Jesucristo. Dele un fuerte aplauso al Señor. ¿Sabía usted que hay creyentes que hay tiempos en los que ya no piden perdón? ¿Sabía usted que hay creyentes que pecan y ya no, el Espíritu ya no les redarguye? El Espíritu no les hace pedir perdón, ya no oyen la voz del Señor. Porque cuando uno tiene una buena relación con Dios y peca, inmediatamente el Espíritu del Señor redarguye tu corazón y te dice: ve a la presencia de Dios, y Él puede perdonar nuestros pecados. Es necesario limpiar nuestro pozo. No lo podemos limpiar. No te van a bajar a ti en el balde. Aleluya. No te van a meter a ti en el pozo. Cristo es el único que puede limpiar nuestro interior, para que el agua de vida pueda correr con toda claridad o con toda limpieza en nuestra vida. Bueno, sigamos un poquito más. Vamos al capítulo 26 una vez más. En el capítulo 26, verso 21. Aquí hay otro pozo. Hay otro pozo que Isaac necesita abrir, y que usted y yo también necesitamos entender cómo funciona esto. Génesis capítulo 26, versículo 21. Ahí estamos, hermano. Dice así: y abrieron otro pozo, y también riñeron sobre él, y llamó su nombre, oiga esto, Sitna. ¿Sabe qué quiere decir Sitna? Quiere decir oposición. Quiere decir riña. Y esta parte me llamó la atención en este sentido. Todo creyente debe de saber que en el camino hacia la vida eterna va a tener oposición, va a tener luchas, va a tener pruebas, va a tener dificultades. El enemigo va a salir al encuentro poniendo estorbos o poniendo obstáculos. Pero la Biblia dice que en Cristo Jesús somos más que, ¿qué dice, hermano? Más que vencedores. ¿Por qué más que vencedores? Porque ha tenido muchas victorias, porque ha vencido al enemigo, porque ha acabado la carrera, porque hemos podido superar los diferentes obstáculos que a veces son promovidos por el enemigo, o a veces, como dijimos en un servicio hace poco, a veces el Señor permite las pruebas para probar nuestra fe, para probar nuestro corazón. No todas las oposiciones vienen exactamente del diablo. A veces vienen del diablo, como no, el Señor lo reprenda. Pero a veces el Señor lo permite. A veces el Señor lo promueve con el propósito de poder probar nuestra fe. Pero, ¿qué debemos de entender en el camino cristiano? ¿Que vamos a tener luchas? Sí. Si usted y yo creemos que la iglesia es el paraíso, nos equivocamos. Si usted y yo creemos que la iglesia es el cielo, nos equivocamos. Y peor aún, si creemos que los hermanos son angelitos, aleluya, también nos equivocamos. Porque la iglesia no es ni el cielo, ni el paraíso, y no hay solo angelitos tampoco. Hay gente redimida por la sangre de Jesucristo. Hay gente perdonada por el Señor. Gente que está siendo restaurada, gente que está siendo cambiada. Y si usted y yo no tenemos claro eso, cualquier obstáculo nos va a botar. Cualquier obstáculo nos va a hacer
retroceder y volver atrás. Cualquier oposición, cualquier choque nos va a hacer volver atrás. Pero la Biblia dice que nosotros no somos de los que retrocedemos. ¿Cuántos dicen amén? ¿Usted de los que no retrocede, hermano? No lo oí. Porque si usted de los que retroceden, la Biblia dice que el que retrocede no agrada al Señor. Eso lo dice la Biblia, eso no lo digo yo. Porque Dios está buscando gente que no se detenga con nada. Puede haber miles de razones y miles de causas, de cosas que quieren detenernos, pero el que tiene el Espíritu del Señor, el que tiene el río de Dios, no permite que nada lo detenga, sino que ponemos nuestros ojos y nuestra mirada en Cristo Jesús, que es el autor y consumador de la fe. Si usted y yo caminamos viendo a Jesús, nadie nos va a poder apartar del Señor. Si usted y yo ponemos nuestra mirada en Jesucristo, nada ni nadie nos va a poder hacer torcer el camino, sino que seguiremos hacia el Señor. Entonces, número 2, segundo pozo que el creyente debe de abrir. Debe de abrirlo. Saber que hay oposición. Saber que hay obstáculos. Pero yo estoy confiado en el Señor, que me puede ayudar. ¿Cuántos dicen amén? Vamos a ver, sigamos un poquito más. Número 3. Sigamos un poquito más. Génesis capítulo 26, verso 22. Hay otro pozo aquí. Hay otro pozo. Génesis 26, versículo 22. Y dice: y se apartó de ahí y abrió otro pozo. Este es el tercer pozo ya. Y abrió otro pozo y no riñeron sobre él. Y llamó su nombre Rehobot. Y dijo: porque ahora Jehová nos ha prosperado y fructificaremos en la tierra. Rehobot significa amplitud y prosperidad. Pero por supuesto, por favor, no me vaya a malinterpretar en el sentido de que no estoy hablando de la prosperidad que hoy se habla mucho. Estoy hablando primero de la prosperidad del alma. Porque el apóstol Juan enseña bien: amado, yo deseo que seas prosperado en todo como prospera tu alma. La primera prosperidad que Dios quiere en nuestra vida es la prosperidad espiritual, la prosperidad del alma, la prosperidad del conocimiento de Dios. Y después vendrá todo lo demás por añadidura, si buscamos el reino de Dios y su justicia. Entonces, el tercer pozo. Si usted y yo ya entendimos que debemos ocuparnos, número 1, debemos ocuparnos y esforzarnos en nuestra relación con Dios, y ya entendimos que va a haber oposición, pero que no debemos detenernos, entonces vamos a poder ver en nuestra vida señales de prosperidad espiritual. Y por supuesto, también señales de prosperidad física, en el sentido de que la prosperidad espiritual atrae la prosperidad física o la prosperidad material. Pero fíjese, hermano, que con razón Abraham, dice la Biblia que Abraham fue un hombre riquísimo. ¿Pero por qué? Porque su vida era próspera, su alma era próspera. Tan próspera que cuando lo probaron pidiéndole a su hijo, ¿se recuerda usted qué hizo? Pues lo entregó. Entregó a Isaac. Mire, hermano, ¿quién de nosotros hubiera entregado a su hijo delante de Dios? Dame tu hijo, tu primogénito. Y Abraham tuvo que entregarlo, tuvo que rendirlo. Mire, es curioso esto, es paradójico en el sentido de que dándole a Dios todo es como ganamos.
Pero restringiéndole a Dios todo es como perdemos. A veces creemos que reteniendo las cosas y no entregándolas a Dios ganamos, pero en realidad no. ¿No dice la Biblia que el que quiere ganar su vida la perderá? Pero que el que pierde su vida por causa ¿de quién? Del Señor, entonces la ganará. Entonces, ¿qué nos toca a nosotros? Lo que nos toca es rendirnos a Dios, rendirle todo a Dios. Fíjese que Abraham no le estorbaba ser rico. Este pozo parece que solo es, si lo puedo plantear así, este pozo parece que solo es bendición. Pero ¿sabía usted que a veces la bendición de Dios se nos puede convertir en un estorbo si no la administramos bien? Aleluya. Dios puede habernos abierto un trabajo muy próspero para bendecirte, pero de repente uno empieza a trabajar y a trabajar y a trabajar y se olvida de Dios. ¿Te dio Dios ese trabajo para que te apartaras del Señor? No. ¿Te dio Dios esa nueva fuente de ingreso? ¿Ese negocio te lo dio Dios para que te apartes de Dios? No. Era la bendición de Dios. Pero si la sabes administrar, te va a ser de bendición más. Pero si no la sabes administrar, te puede estorbar en el camino. Por eso se necesita prosperar primero en el alma y en el espíritu, para que la prosperidad material no te afecte, sino que entendamos que estamos siendo prósperos por la pura misericordia de Dios y no para apartarnos. Yo creo que le he contado a usted, por eso desde esa ocasión, jamás uno comete errores aún en el ministerio. Aún como pastor uno puede cometer errores en los inicios de la carrera. Yo recuerdo de alguien que no faltaba a la iglesia y tomaba buses para llegar a la iglesia. Tomaba un bus o 2 buses, me parece, y lograba llegar a la iglesia y no faltaba a los cultos, martes, jueves y domingo. Siempre hemos tenido los cultos en los mismos días. Lo que hemos cambiado es un poquito el horario. Pero la hermana no, ya dije quién era más o menos, ¿verdad? Pero bueno, usted no la conoce. Entonces, mire, la hermana no faltaba a los servicios. Pero de repente apareció con un carro. No nuevo, pero era un bonito carro. Y me dijo, hermano, hágame el favor, ore por mi carro para que este carro sea para la gloria de Dios y para la bendición del Señor. Y yo dije que, bueno, yo primero me alegré, ¿verdad? Porque le habían dado carro. Y después dije, sí, hermana, no se preocupe, vamos a orar. Y todavía me jalé a algunos líderes, fíjese usted, de ribete. Me llevé unos líderes y oramos por el carro. Y dije, Señor, gracias por este carro. Señor, gracias porque tú se lo has dado. Señor, parte de tu fidelidad a su vida. Y que sea este carro de bendición para la vida de esta mujer. Ella se fue contenta, nosotros nos quedamos contentos. El gran problema es que ya no la volvimos a ver. Ya no la vimos en la iglesia. ¿Por qué? ¿Desde cuándo la bendición de Dios te detiene para buscar a Dios? ¿Desde cuándo la bendición de Dios te estorba para seguir a Dios? No debería de ser así. Yo estoy seguro que Dios le dio ese carro. Yo estoy seguro. Pero la administración de ese carro no fue sabiamente de ella. Por eso hoy no oro jamás por ningún carro. Hace poco alguien me invitó también hermano, ¿puede orar? Voy a orar por usted. Por usted voy a orar. Para que no se le meta ese carro en el corazón. Para que ese carro no la desvíe. Para que ese carro no la extravíe. Aleluya.
Así que ya le dije que no me invite a orar por Carlos. Voy a orar por usted. Hermano, le invito, compré casa, vaya a orar por mi casa. Voy a orar por usted, para que la casa no la desvíe del camino, para que la casa no se convierta en un estorbo. La bendición de Jehová jamás debe de ser un estorbo en nuestra vida. Abraham sabía administrar su riqueza. Era el hombre más rico sobre la tierra en ese tiempo, pero cuando le pidieron lo más valioso, que era su hijo, no rehusó en entregarlo, no rehusó en darlo, porque Jehová es el que lo da y Jehová es el que lo puede pedir, ¿o no? ¿No fue lo que dijo Job, hermano? Jehová lo dio, Jehová lo quitó. Sea bendito el nombre de Jehová. Ahí está. Entonces, tercer pozo que usted y yo debemos de experimentar. A medida que nuestra alma prospera, debemos aprender la buena administración de lo que Dios nos da. Puede ser un bien material, puede ser un don espiritual. ¿No dice la Biblia que si hemos recibido dones, lo administremos de manera sabia, de manera adecuada? Bueno, vamos al cuarto. Número 4. Génesis capítulo 26, versos 32 y 33. Cuarto pozo que Isaac tuvo que volver a abrir. Dice, verso 32. En aquel día sucedió que vinieron los criados de Isaac y le dieron nuevas acerca del pozo que habían abierto. Y le dijeron, hemos hallado agua. Y lo llamó Seba. Por esta causa el nombre de aquella ciudad es Beersheba hasta este día. La palabra Sheba o Beersheba significa el pozo del juramento. Fue allí exactamente donde Abraham y Abimelech habían hecho un pacto de paz, un pacto de bendición. Isaac tuvo que aprender, oiga esto, hermano, en el camino del cristianismo tiene que aprender uno a hacer pactos con Dios. Pactos en el entendido de, por ejemplo, la Biblia dice, hijo mío, dice el libro de los Salmos, hijo mío, dame tu, ¿qué dice, hermano? Dame tu corazón. Ya lo entregamos. Ya entregamos nuestro corazón. Ya lo rendimos a Él. Esos son los pactos que tenemos que hacer, donde entregamos nuestra vida, donde Dios hace pactos con nosotros. No que seamos rápidos para hacer juramentos o para hacer pactos, no que seamos eso. Pero David hizo un pacto con Dios y Dios hizo un pacto con él, que en toda su descendencia iban a haber reyes. Dios hizo pacto con Abraham, hizo pacto con David, hizo pacto con los creyentes. Pacto, estoy hablando, hermano, de un compromiso real con Dios. Es de ese pacto estoy hablando. Hoy en día, hermano, los creyentes, muchos creyentes pueden estar asistiendo a la iglesia, pero no tienen compromiso con Dios. Aleluya. Y eso no es lo que Dios quiere. Lo que Dios quiere es que nosotros seamos gente comprometida con el reino de Dios. Por eso yo creo que le comenté aquel pasaje de cuando el Señor les estaba dando pan en algunas ocasiones. En 2 ocasiones el Señor les da pan a la multitud. Y por supuesto la multitud feliz, estaban comiendo pan y pescado sin problema. Pero la tercera vez o la tercera ocasión,
Les habló del pan de vida, del pan que descendió del cielo y la importancia de que ese pan del cielo estuviese adentro. El que no come y bebe, el que no come de mi cuerpo y el no bebe de mi sangre, no va a poder entrar en el reino de los cielos. Y algunos dijeron, ¿y qué? ¿Vamos a comernos el cuerpo del Señor? Porque no lo lograron entender. Y empezaron a decir, dura es la palabra del Señor, yo no quiero oír esto. Y se empezaron a ir los discípulos. En Juan capítulo 6, verso 66 dice, y muchos de sus discípulos volvieron atrás. A tal grado que el Señor les dijo a los apóstoles, ¿y ustedes se quieren ir también? Pero ellos estaban comprometidos. Ellos sabían a quién estaban siguiendo. Ellos sabían que Jesús, el que estaba ahí, no era un profeta más, no era un maestro más, no era un hombre enseñándoles más, era el Hijo de Dios. Y Pedro le dice, Señor, ¿y a quién iremos? Si solo tú tienes palabras de vida eterna. Hermano, ¿usted ya sabe que Dios es el único que tiene palabras de vida eterna? ¿Ya sabe eso? ¿Sabe por qué le pregunto? Porque cuando uno no sabe eso, no repara en irse para atrás, hermano. Porque mira a Jesús como una religión más, un maestro más. Pero Jesús no es un maestro más, es el Hijo de Dios, el autor de la salvación y el único camino hacia la vida eterna. No hay otro camino. Cuando uno sabe eso, entonces está comprometido con Dios y no se aparta ni a la izquierda ni a la derecha, sino que donde Jesús está, ahí está su servidor. Donde Jesús está, ahí está su discípulo. ¿Por qué? Porque hay un compromiso. Los creyentes necesitamos aprender a tener pozos de compromiso, tiempos donde nuestra vida se arraigue más al Señor y no nos apartemos jamás de Dios eterno. Amén, hermanos. Bueno, hagamos un resumen. Acompáñenme a hacer un resumen de este tema. Los mismos pozos que Abraham abrió, los mismos pozos tuvo que abrir Isaac. Tuvo que abrir el pozo de esforzarse. Tuvo que abrir el pozo de la oposición. Tuvo que abrir el pozo de la prosperidad, primero espiritual y después material. Y por último, abrió el pozo del juramento, del compromiso, donde uno rinde su vida delante de Dios. ¿Sabe dónde selló? Si puedo usar esta figura, ¿dónde selló el Señor su compromiso con Dios? Se ve en el huerto del Getsemaní, por ejemplo, cuando él está orando y dice que estaba triste hasta la muerte y orando le dijo al Señor, Señor, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Allí no quiero decir que el Señor flaqueó en algún momento de su vida. El Señor nunca flaqueó en lo que venía a hacer. Él estaba firme todos los días de su vida. Él estaba firme, pero él fue tentado en ese tiempo, en ese momento, para volverse atrás. No sé si me estoy dando a entender. La Biblia dice que él fue tentado en todo, pero sin pecado. Eso quiere decir que fue tentado en todas las áreas en que el ser humano es tentado. ¿Y cuántas veces no somos tentados nosotros para volver atrás? ¿Cuántas veces? No una, no dos. Muchas veces el diablo te dice, ¿y qué estás haciendo ahí? ¿Para qué te hiciste cristiano? ¿Para qué te hiciste evangélico? ¿Para qué? ¿Para qué esto? Tratando de volver atrás. Es tentado para que usted y yo digamos, de veras, yo para qué estoy haciendo esto. Entonces, si Jesús fue tentado en todo, también fue tentado en tratar de volver atrás.
Y déjeme pensar que su alma estaba tan triste hasta la muerte que estaba siendo tentado. ¿Para qué vas a morir? Déjeme pensar, esto lo estoy agregando yo, no lo dice la Biblia. Pero déjeme pensar, déjeme pensar que el Señor estaba oyendo también voces diciéndole: ¿para qué vas a ir a morir? Vas a ir a morir por este montón de pecadores. Pero si ni siquiera te quieren oír, ni siquiera te reciben la palabra, ni siquiera quieren estar contigo, se fueron. En el Getsemaní, ¿cuántos sabían, hermano, de las multitudes que les había dado de comer? 5,000 sin contar mujeres y niños, 3,000 sin contar mujeres y niños. ¿Cuántos habían en el Getsemaní? 12. 9 dormidos más lejos y 3 dormidos cerca. ¿Sí o no? Porque él se fue a orar como tiro de piedra, dice, y se fue a orar y les dijo: velad conmigo. Agarró a los 3 más íntimos, Pedro, Jacob y Juan. Agarró a los más, mire hermano, agarró a los súper espirituales y se los llevó a orar con él. ¿Y qué hicieron? Se durmieron 3 veces. ¿No habéis podido orar conmigo 1 hora? Velad y orad, porque el diablo está cerca. Y se fue a orar de nuevo. Regresó, ¿y cómo los halló? Dormidos. Mire hermano, mire, yo no sé si usted ve esto, pero ¿cómo se habrá sentido el Señor, hermano? Si los más allegados están, ¿puedo usar la expresión fondeados? Aleluya. ¿Ha oído usted esa expresión? Fondeados. Los más íntimos, los más cercanos, los más fuertes espiritualmente, los que habían visto resucitar, los que habían visto la transfiguración del Señor en el monte de la transfiguración. Pedro, Jacob y Juan diciendo: Señor, hagamos enramadas mejor, porque esto está pero terrible. Los 3 mejores, si puedo usar eso, estaban con él, pero los 3 estaban dormidos. ¿No cree que era como para desanimarse? ¿No cree que era como para decir: y por esto voy a morir? Señor, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad. Voy a parafrasear: yo no vine a hacer mi voluntad, yo vine a hacer tu voluntad. Compromiso, pacto con el Señor. Señor, yo vine aquí a cumplir tu palabra. Yo vine aquí porque te juré. Allá en Isaías dice: ¿y quién irá por nosotros? Y el Espíritu, hablando por Isaías, dice: yo iré, envíame a mí. Él había jurado, él había hecho un pacto con el Señor y estaba cumpliéndolo en el huerto del Getsemaní. Amados, ¿qué quiero terminar? Estaba haciendo un resumen, ¿va? Estaba haciendo un resumen. Termino el resumen. No, hermano, el evangelio no es de pasar, no es un club social. El evangelio es de compromiso. El cristianismo es de compromiso. No con el hombre, es con Dios. Es con Dios el asunto, porque Él es el que murió por nosotros. Pero no me diga: yo tengo una buena relación con Dios, si no puede tener una buena relación dentro de donde está buscando al Señor. No es eso. Es compromiso con el Rey de Reyes y Señor de Señores. Y ahí cerró el Señor, y en la cruz del Calvario cumplió Él el compromiso que Él venía a hacer. Amados, lo mismo que pasó con Abraham, pasó con Isaac, y seguramente va a pasar con usted. En cierta forma podría pasar con nosotros. Si el diablo te cierra los pozos, ábrelos. Ábrelos. Dile al Señor: Señor, ayúdame a abrir
los pozos y que el agua de vida siga fluyendo. ¿Quiere ponerse de pie? Conmigo vamos a orar al Señor. Aleluya. ¿Quiere cerrar sus ojos? Y le pedimos al Señor esta noche, si usted siente que su pozo está cerrado, si usted siente que su vida espiritual está detenida, si su vida espiritual está estancada, es porque le echaron tierra y necesita ir al que puede destapar esos pozos, que es Dios, para que el agua de vida pueda seguir fluyendo en nosotros. Cerramos nuestros ojos al Señor. Gracias, Señor. Gracias, Jesús. Señor, enséñanos a caminar en el Evangelio, Señor. Y si el enemigo ha cerrado los pozos de vida, hoy queremos ir a tu presencia, Señor, y pedirte que sea tu mano poderosa la que pueda abrir nuestra vida y superar cualquier obstáculo. En el nombre de Jesús. ¿Habrá alguien que le quiera decir al Señor: Señor, ayúdame? Ayúdame, Señor, a caminar. Si te quieres venir aquí adelante conmigo a decirle: Señor, que nada ni nadie me pueda detener, que nada ni nadie me pueda separar del amor que es en Cristo Jesús. Ni el desánimo, ni la duda, ni las pruebas, ni las dificultades, ni las angustias, ni las enfermedades nos puedan separar de tu amor, Señor. Oh Dios del cielo, mira, Señor, si el enemigo ha detenido nuestra vida, si el enemigo ha logrado enterrar nuestra vida espiritual, hoy corremos a tu presencia. Hoy corremos a tu presencia. Y te pedimos, Señor, que avives el fuego del don que está en nosotros. Aviva el fuego. Haz que el río de vida pueda correr en nosotros. Que tu pozo no se seque. Que tu pozo no se entierre. Que tu pozo, si se ha ensuciado con algo, corre a su presencia y pidiéndole a Él perdón, pueda limpiar nuestras almas. Señor, si hemos pecado, perdónanos. Si hemos fallado, perdónanos. Si nos hemos desanimado en el camino, Señor, ayúdanos. Somos necesitados de tu presencia, Señor.
Somos necesitados de tu presencia, Señor. Corremos ante ti, mi Dios, en el nombre de Jesucristo.